Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Tu 59 ya se acabó. 60 años trancado dominó, mira. Se acabó. Tu 59 yo Libertad para los presos políticos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta en Hispania TV y en la gran cadena exitosa en los 95.3 FM. Y bueno, yo realmente también estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Allí está el contenido de nuestro programa. También estamos en Hilos, en la red social Hilos, porque ahí mandamos el post igual que en la X, que era Twitter. Pero ya no lo pasamos en vivo. Todavía estas no son amigables y no pagamos nosotros la actualización de Twitter porque, bueno, no hay recurso para eso. Y realmente pues ya no lo pasamos, nada más el post para que se vayan a los links de las otras redes sociales amigables por ahora. Porque tenemos que entender que esto es un negocio y esto es un negocio para ellos y, bueno, van a tratar de ganar. Es evidente que esa es la forma de hacer billete. Muchachos universitarios como Mark Zuckerberg, que pues de ahí medio que chapuceó una idea de otros y todo lo demás, el escándalo que hizo, pero tiene millones y millones y, bueno, el señor Musk tiene bastantes millones y ahora pues decide lo que es en Twitter. Mientras tanto, YouTube se mantiene como el canal. Y es que yo le quiero decir que váyase a YouTube, abra su canal de YouTube, porque YouTube es una aplicación para videos. Pueden hacer podcast, pero realmente es una aplicación para videos y es muy amigable y tiene pues esa calidad para ver las cosas y difundirlas. Tiene muchas vertientes. También cobra para si usted no quiere ver los anuncios, ellos cobran para que usted no vea los anuncios, porque todos tienen que buscar, pero tiene mucha publicidad también y eso le reditúa. Así que eso para las redes sociales y son canales adecuados. Decíamos ayer que pues las oficinas de información y relaciones públicas ya no tienen que estar pensando en un programa ni en un canal de televisión, porque la gente no tiene tiempo para ver canales de televisión. El mundo moderno, cada día. Mi hijo, que tiene 13 años, jamás en su vida se ha sentado a ver televisión de cable ni nada de esas cosas. Él solo conoce la televisión streaming. A la hora que él quiere ver algo, él lo ve. Y esa generación va creciendo. Y para ellos la televisión de nosotros es arcaica. Cuando más habrá los programas deportivos y cosas así, pero no va a pasar. Y le está pasando a mucha gente que sus hijos, pues todo lo que ven es streaming, ven en YouTube, a la hora que les da la gana, lo ponen en pausa, van al baño, regresan. Entonces tenemos que adecuarnos, saber que hacia allá nos dirigimos. Y que pues esto de la televisión y los shows y el otro que se disfraza y toda esa cosa, eso de televisión abierta, pues sí, yo no quiero meterle un tiro aquí a mis amigos de Hispania TV, pero realmente es a la carta. Y ellos lo tienen a la carta también, ellos tienen en el sitio web de Hispania TV, pasan los programas y ahí quedan para que usted los busque a la hora que usted lo quiera ver, porque es la comodidad. O sea, cuando se lanzó la televisión a la carta a mediados de los 90, era de que para que la gente escogiera entre 3 opciones para ver una película, un programa. Pero miren por dónde va eso y ya
desde aquel hombre que se puso bravo porque le querían cobrar $77 por haberse quedado con las películas en Blockbuster unos días más, bueno, lanzó su portal, primero su idea de cómo hacerlo, que llevara a la casa y que las retiraran en la casa, en Netflix, y después ya todo lo demás es historia con la transmisión streaming de toda esa programación y la calidad que tiene. Entonces, y todavía nadie supera la calidad que tiene Netflix, ni Amazon, ni Disney, ni Amigables siquiera, el app de ellos en las televisiones y eso. Así que, pues, para decirle que en esa vertiente es que está todo. En tener tus programas, tus podcasts, todo para hacer tus redes. Y eso sí, tratar de ser amigables. Los mensajes tienen que ser cortos, directos y precisos. Porque si no, no tienen el impacto. O sea, no es el profesional de este tema, de la comunicación social, tiene que decirle al neófito, señor, no es lo que usted quiera decir, es lo que pues deba tener importancia para decir. Porque yo soy jefe y yo hago lo que yo quiero y digo lo que yo quiero. Pues bueno, aburres a todo el mundo y por eso no tienes ningún resultado. Porque para eso están los profesionales. Para eso están los jefes de campaña, están la gente que sabe cómo llegar y consultar. Y por eso les decía, hay que ver todas estas campañas. Ayer les decía que había que ver todas las campañas en todos lados porque de allí se toman ideas de esos spots publicitarios, de cómo se hace. Porque no crean que son cerebros, sino que ven de otro y copian y mejoran, eso sí. Entonces hay que agregarle cada mejora para tener resultados. Y eso me parece a mí que da en el clavo de la comunicación y debería ser la vertiente hacia donde van. Decía Fabiola antes ayer en su comentario de que, bueno, estas oficinas, gente que nada más está ganando el salario pero que no hace absolutamente nada y ni siquiera se empoderan como voceros. No existe un vocero del Estado. Aquí en Panamá no existe la figura del vocero del Estado. Y cuando sale un ministro sale a regañar, como el ministro de Desarrollo Agropecuario o el otro de Trabajo Matalengua y locuras como esa. O el más loco de todos, el alcalde del Distrito Capital que todavía piensa que tiene verbo. Imagínense, ¿no? Esas son las vertientes que hay por ahí. Bueno, seguimos con este tema. Yo realmente cuando veo a la gente de Suntrack, yo los respeto, apoyé su huelga en el año 2005, en diciembre, y pues sí, porque tenían un dejo de razón, pero no es una patente de corso y realmente un grupo minúsculo que siempre desaparece como partido político. Aunque tú estés tratando de hacer las cosas bien, no puedes imponer la anarquía para hacer las cosas. Y hay que salirse de esa anarquía y llegar al entendimiento. No, que ellos tienen la aplanadora, no, que no esto y lo otro. Bueno, pero es que al final vas a hacer un caos y vas a volver el país un guacho en el momento que nosotros no tenemos trabajo. Saúl, la gente no tiene trabajo. Y los pocos que estamos destapando piedra para ver qué encontramos, entonces tú vas a crear un caos para que la vaina se joda más. No, hombre, eso no puede ser. Ese método de lucha anarquística, no, eso no puede ser. O sea, yo creo que tenemos puntos y posiciones, podemos estar a favor o en contra de un proyecto, pero no es para que la anarquía impere. Si no es lo que yo quiero, se destruye todo. Ven acá, ¿quién te dio a ti ese derecho? ¿Quién te dio a ti ese poder? Y se ha reactivado el sector de la construcción y bueno, bien gracias por ello, pero no vengan, y no en todo el sector de la construcción, pero en gran parte sí, pero no es para que destruyan el país o destruyan las cosas porque yo quiero imponer mi razón o mi juicio. Y en ese sentido yo creo que hay que llamar a la cordura y respetar la posición de los otros. No podemos de ninguna forma pues, participar en esto. Yo cuando veo la manifestación de pacientes, veo las manifestaciones de los jubilados, pues me siento empático con ellos. Primero porque ya estoy caminito para allá, o sea, me queda menos camino que recorrer, ya recorrí bastante. Entonces yo voy para allá y siento que sus cosas son así, pero esas son por un par de horas sin estar, ¿cómo les diría? Pues amenazando y antagonizando.
son porque son cuestiones justas. Y yo creo que todos aquí en Panamá vemos las cosas justas y ayudamos y comprendemos, pero no es porque el sin razón, irnos a la pelea porque es mi posición y punto, y es lo que yo digo y punto. Y esa anarquía, y la veo mucho, y gente que viene de muchos sectores, son carne de cañón de estos que le echan la culpa a todos, y que la culpa la tiene la gente de Costa del Este, y la tiene la gente de Altos del Golf, y la tienen los ricos, pues. Tienen la culpa de todo, porque ellos son ricos y yo soy pobre. Por eso ellos tienen la culpa. Entonces, buscar esa lucha de clases, ese discurso que nunca ha llevado a nada en el mundo, jamás ha llevado a nada en el mundo. Tiene a gran parte del mundo sometida en dictaduras oprobiosas, donde conculcan todos los derechos de los ciudadanos y de los seres humanos, y todavía tú sigues pensando que eso va a vender aquí en este país, va a calar esa situación en este preciso país. O sea, realmente es una locura. Tal vez pensaron, no, en Venezuela se hizo y se logró, y acabaron con el país, y Chávez acabó con el país, y el plátano maduro sigue allí. Sí, pero realmente no son las mismas condiciones. Nosotros peleamos en la calle contra Noriega y su combo, y aquí Miguel Antonio Bernal encabezó muchas luchas y otros contra Torrijos y todos los combos. O sea, no es que se quedó calladito, y eso que tenían el beneplácito de los gringos, la dictadura militar que había en Panamá en algún momento. Después ya se le voltearon a Noriega, pero así era. Así que la lucha de nuestro pueblo no ha sido en vano, y vamos muy bien en ese sentido, y donde pues la institucionalidad democrática del país se ve socavada o amenazada, pues nosotros tenemos que salir a defenderla, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, porque jamás le vamos a entregar el país a un dictador, jamás vamos a entregar el país a una dictadura. Somos demócratas, defendemos la democracia y la participación de todos. Jamás, si me sale otro sistema que no sea el fallido, que mejore la democracia, entonces tal vez lo acuerpe. Pero ahora mismo solo existe un solo sistema con sus imperfecciones, sí, pero es el único. El otro no sirve. El otro jamás ha servido. En el país del proletariado, allá en la Unión Soviética, eso se vino abajo. Se vino abajo, y estrepitosamente, económicamente hablando. Y ninguna economía de ninguno de esos países sirve para nada. Absolutamente para nada. China tuvo que meterse en el capitalismo a la mitad para poder salir adelante, pero tampoco dan los resultados, ni hacen las mediciones, y tampoco se sabe si es verdad o es mentira, o si no es todo lo contrario. Entonces no podemos nosotros con esta anarquía ir a cerrar calles, ir a hacer y deshacer, porque nos da la gana. No, eso no es así. Bueno, mis amigos, vamos a aprovechar este momento porque hoy quiero conversarles. Hay un foro interesante que les quiero compartir. Lamentablemente no va a ser para los amigos de la gran cadena exitosa, pero sí en Hispania TV y en las otras plataformas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Es un foro sobre la seguridad en El Salvador. Cómo se ve los adelantos, las medidas, los decretos, las acciones que ha tomado el presidente Bukele en materia de seguridad ciudadana en El Salvador. Pero eso será más adelante. Ahora mismo nos vamos a tomar el cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. Les cuento que en diciembre de 2020 todos nos quedamos muy impactados por la valentía de un joven que transitó por la calle San Rafael, específicamente por la zona de esa calle que se conoce como el Boulevard Habanero. Estamos hablando, señoras y señores, de una de las aurículas comerciales del corazón de La Habana, si es que acaso le queda algo de corazón comercial a la ciudad, y allí entre mucha gente se vio avanzar a este joven que era nada más y nada menos que Luis Robles Elizastigui,
con un cartel donde exigía la liberación del rapero Denis Solís, que en ese momento había sido detenido y estaba siendo procesado por la policía y por los tribunales. Bueno, pues Luis Robles con aquel cartel caminó de manera pacífica, tranquila, sin pronunciar una sola consigna por el centro del Boulevard Habanero. Incluso en las imágenes que se filmaron y se difundieron ampliamente por las redes sociales se ve que la reacción de los transeúntes, la mayoría de ellas mujeres, cuando la policía viene a detener al joven es defenderlo porque no había hecho nada, estaba protestando, manifestándose de forma absolutamente pacífica. Bueno, lamentablemente eso le costó 4 años de prisión. Cuando a ustedes les diga el régimen cubano y la propaganda oficial cubana que los que están en la cárcel por manifestarse son unos violentos, son unos vándalos, son unas personas que actuaron con violencia, hay que enseñarles una y otra vez estas imágenes de un Luis Robles pacífico, callado, casi humilde, caminando por el Boulevard de La Habana. Bueno, pues ya lleva casi 3 años detenido, ha pasado horrores en la prisión, problemas de salud, amenazas, coacción y malos tratos, y ahora se ha sabido a través de su madre que va a ser trasladado a lo que se llama una granja de trabajo que se supone que es un régimen de menor severidad. En este tiempo también podían haberle dado la libertad condicional, sin embargo el régimen se ha mantenido en sus 13, se ha mantenido testarudo y no ha querido liberar a Luis Robles. Ahora pasará a esa otra prisión que tampoco se merece, pero eso significará al menos un alivio en su actual situación. ¿Qué pasará con Robles cuando finalmente salga de atrás de los barrotes, cuando vuelva a su casa, a su familia, con su madre? Eso es una gran interrogante, pero probablemente el régimen cubano, a través de su policía política, le haga la vida imposible. Lo empuje sobre todo hacia el exilio, porque Luis Robles es un ejemplo de ese civismo pacífico, de esa responsabilidad ciudadana que hace de la injusticia contra otro una causa propia. Él es el ejemplo también de que la juventud cubana, señoras y señores, a la juventud cubana no han logrado extirparle el civismo. Años, décadas de manipulación, ideología a pulso en las escuelas, adoctrinamiento, y sin embargo sale un Luis Robles que entiende muy bien que la calle es un espacio ciudadano, que protestar de manera pacífica es un derecho cívico y de toda persona. El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador parece seguir muy interesado en servir de apuntalamiento económico al régimen de La Habana. Hay un largo historial ya en los últimos años de financiamiento, recursos y compras muy, digamos, peculiares que han hecho las autoridades mexicanas al régimen de la isla, que delatan ese intento, digamos, de esconder lo que es un financiamiento y un subsidio en supuestas operaciones comerciales, médicas y de otro tipo. Recuerden el fracaso de la piedra que se llevó desde el centro de la isla para la construcción del Tren Maya, que no se sabe muy bien si va a seguir el intercambio, pero que México pagó en dinero constante y sonante. Lo mismo con las vacunas cubanas, muchas de las cuales terminaron por caducarse y tuvieron que ser destruidas en territorio mexicano. Ahora pues hay un nuevo capítulo de esta subvención, vamos a llamarla así, y es que una empresa estatal cubana llamada Neuronic ha recibido alrededor o un poco más de $6 millones, el equivalente a $6 millones, por algunos proyectos que incluyen, por ejemplo, una supuesta investigación que está haciendo La Habana para la detección precoz del Alzheimer. Son varios contratos que han salido a la luz a partir de un reportaje difundido por el portal Latinos US,
que pues ha arrojado luz sobre el hermetismo, el secretismo y la oscuridad que rondan estos acuerdos. ¿Dónde va a ir ese dinero o a dónde va ese dinero realmente? ¿Usted se cree que eso va a ir realmente a una investigación sobre la detección del Alzheimer o va a ir a algún tipo de proyecto, digamos, basado en cuestiones tecnológicas de la medicina? Bueno, muy probablemente, si acaso algo de esos recursos termina en un centro de investigación cubano, será una parte pequeña del resto. Ya sabemos a dónde va. Va a mantener la cúpula gobernante en Cuba y a financiar la represión. Esto podría convertirse más en gases antidisturbios y uniformes para los policías que en alguna cura para ese mal que es el Alzheimer. La manera en que se hace turismo ha cambiado mucho a nivel internacional, especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías. No solamente ahora el propio viajero puede organizar su paquete turístico, digamos, a conciencia, según sus gustos y sus intereses, sino que también se fija mucho en los comentarios que dejan aquellos que ya estuvieron en el destino al que él está interesado. Digamos que si se va a viajar a una cierta localidad en Francia, en Argentina o en República Dominicana, es común que los viajeros pues primero indaguen qué se dice de ese lugar. Bueno, yo creo que justamente esos comentarios de los turistas que han pasado por la isla en los últimos meses pueden ser uno de los elementos que está haciendo que no reflote la industria turística en la isla, porque simplemente están estancados los números. Por ejemplo, en el pasado mes de julio apenas llegaron a Cuba 190.747 turistas, o sea, por debajo de los 200.000, y faltan desde esa fecha solamente 5 meses para que se termine el año, señoras y señores, y aún no parece que se vaya a alcanzar la cifra en diciembre de los tan esperados 2 millones de viajeros que han anunciado a bombo y platillo y comprometiéndose las autoridades turísticas de la isla. Así que inicialmente empezaron poniendo el banderín muy alto para este de 2023, aseguraron que vendrían 3.5 millones de visitantes a Cuba y sin embargo después tuvieron que rebajar esa cifra a 2 millones y yo creo que van a tener que rebajarla aún más. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sospecho que los comentarios negativos de los viajeros que ya han estado en el país son muchos más que los positivos. Se quejan de la inflación, de la falta de transparencia a la hora de pagar, conseguir efectivo, de la crisis, de la miseria, de la angustia cotidiana para poder comprar cualquier cosa, porque incluso cuando compran paquetes turísticos con todo incluido, salen a la calle, exploran algún bar, una cafetería, una tienda, un mercado y se dan de bruces con la dura realidad de una economía colapsada y también comprenden la angustia de la gente. Todo eso termina reflejándose en sus opiniones a posteriori del viaje. Otros viajeros lo leen y sencillamente hacen las maletas para irse a otro destino. Muchas gracias, Joanny, por su comentario. Realmente sí, cuando estuvimos allá en La Habana fue así. Realmente nosotros no hicimos nada de gira oficial, nada de la parte oficial. Fue todo periodístico, fue todo caminar, buses, recorrer el país en un bus, como cualquier cristiano allí, y ver las vicisitudes de primera mano, no la propaganda, no el maquillaje, ver lo real. Y sí, de verdad, todos coincidimos en eso. Hicimos un extenso reportaje que publicaron algunas revistas. Acá en Panamá lo mandamos a varios medios y no lo quisieron publicar. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y pues vamos a conocer un poco de lo que fueron las elecciones en Guatemala. Así concluyó la jornada del domingo después de conocer los resultados que dan la victoria a Bernardo Arévalo con más de 2,4 millones de votos ante 1,5 millones que dieron su confianza a Sandra Torres. En una conferencia de prensa, Arévalo agradeció el apoyo y reiteró su principal ofrecimiento. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción.
Sandra Torres emitió un comunicado para anunciar que fijará una postura cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia. Las misiones de observadores nacionales e internacionales han calificado la jornada electoral como positiva y tranquila. La MOEGT no tiene ningún elemento que ponga en duda los resultados del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Mientras los guatemaltecos hacen sus peticiones a quien ocupará el cargo a partir del 14 de enero. La educación, erradicar la pobreza. Por lo menos que nos bajen la canasta básica, que es lo que más nos está afectando. Arévalo informó que platicó con los mandatarios de México y El Salvador, quienes están dispuestos a trabajar de forma conjunta. Además, refirió que aunque la investigación en contra de su partido continúa, están tranquilos porque han ganado la presidencia por decisión del pueblo de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bueno, un favor que le hicieron cuando la fiscalía trató de quitarles el partido y les hizo muy buena publicidad. Bueno, y hay una investigación en Estados Unidos porque una bacteria está afectando y ya ha causado 5 muertes. Los balnearios con aguas reposadas o de poca circulación se convierten en el lugar donde se puede alojar el riesgo de infección causado por la peligrosa bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la comecarne. Autoridades sanitarias de Estados Unidos registran 8 fallecidos por esta complicación. La mayoría de ellos están localizados hacia la zona de Tampa, en el centro de Florida. Y con el aumento en la temperatura del agua, sobre todo el agua de mar, se hace un medio apropiado para el desarrollo de una serie de bacterias que en un momento dado pueden producir lo que se llama la enfermedad fascitis necrotizante. Fascitis es el proceso de deterioro de la piel. Por eso que la llaman comecarne, ¿no? Porque las personas desarrollan una dermatitis necrótica que se va digiriendo los pedazos de piel y se caen en algunos segmentos. Además, otros casos están ubicados en Nueva York y Connecticut. Oficiales de salud pública aseguraron que 2 personas murieron luego de bañarse en playas con peligro y otras por comer ostras crudas. Se advierte sobre el riesgo en la ingesta de mariscos crudos o poco cocidos. Las bacterias como esta tienden a crecer demasiado y si tiene una herida abierta nunca debe meterse en el agua porque ahí hay una gran cantidad de bacterias. Otro riesgo es que la gente viaja a otros estados, pueden ir a otras áreas del país. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se registran anualmente 80,000 infectados por esta bacteria. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, para que sepan, pues nada de mar. Y ahora sí, los voy a dejar con este foro, que es del programa Foro de la Voz de América, pero que toca el tema de seguridad pública y seguridad ciudadana en El Salvador. Ha pasado más de un año desde que el presidente Nayib Bukele ordenó ejecutar el régimen de excepción en El Salvador, una medida que suspende derechos constitucionales de los ciudadanos, pero que, según el gobierno, es la única forma de controlar la violencia y las pandillas. Aunque muchos aprueban la gestión de Bukele, otros advierten sobre lo que llaman el deterioro institucional del país. Claudia Saldaña amplía la información. Con la implementación del régimen de excepción, el gobierno de Nayib Bukele ha capturado a más de 70,000 presuntos pandilleros. Algunos opinan que la excepción se ha vuelto regla, pues esta se ha prorrogado 16 veces. No obstante, muchos salvadoreños apoyan la iniciativa. Yo estoy tranquila porque jamás habíamos vivido así en paz y tranquilidad como ahora. Ahora ya podemos andar en diferentes zonas del país, algo que en años anteriores no se podría hacer. Organizaciones de la sociedad civil señalan cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos de los capturados. Los informes reportan maltrato, torturas y hasta muertes en las cárceles salvadoreñas. Por ello, algunos jóvenes temen al régimen de excepción, tanto que prefieren no mostrar su rostro para expresar su descontento con los planes de seguridad. Se están viendo cada vez más actos de abuso de autoridad. Sí siento yo de que se está llegando un momento en el que por una cosa muy mínima, por estar literalmente en el lugar no indicado, uno puede ser llevado o puede ser enjuiciado. En la práctica, lo que hemos visto de más de un año de esta aplicación del régimen
es que las fuerzas militares y policiales no andan deteniendo a saber cuáles derechos están vigentes y cuáles no, y van con todo. Y eso genera obviamente en la población temor. El régimen de excepción permite también que los capturados permanezcan recluidos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía establezca su juicio o los deje en libertad. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña el doctor Guillermo Gallegos. Él es vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, diputado del partido GANA, agrupación afín al presidente Nayib Bukele. Y aquí en Washington, Adam Isaacson, quien es el director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Bienvenidos. Adam, empiezo contigo. La autodenominada política de mano dura de Bukele ha bajado prácticamente a niveles históricos la violencia en El Salvador y es respaldada, según cifras del gobierno de Bukele, por la mayoría de los salvadoreños. WOLA, tu organización, le ha criticado fuertemente. ¿Qué objetan y destacan de su gobierno, Adam? Pues hay que iniciar reconociendo que, bueno, El Salvador ahora tiene una tasa de homicidios parecida a la de Dinamarca. Ha bajado bastante. Se escuchan muchas voces de personas diciendo ya no tengo tanto temor, ya no tengo que pagar extorsiones. Y eso sí es una maravilla. La pregunta es, ¿y qué pasa entonces? El Salvador, aún con tasas de violencia tan bajas, va a seguir bajo un estado de emergencia. ¿Por qué? ¿Cuándo se levanta ese estado de emergencia? ¿Cuándo se restauran los derechos constitucionales? Y una de las preocupaciones que tenemos en WOLA y en otros grupos de derechos humanos es que sí, uno puede sentirse más seguro, pero también ve, tal vez su vecina ha perdido su hijo que estaba en el lugar equivocado y ya está en la cárcel como 2% de la población de El Salvador sin haber ido a juicio y sin haber cometido ningún delito. Hay excesos que se van a seguir cometiendo más y más en la medida en que estas medidas cortoplacistas andan a largo plazo y puede dañar la institucionalidad democrática del país. Diputado Gallego, su reacción a comentarios del doctor Isaacson. ¿Se deteriora la institucionalidad en El Salvador? Bienvenido. Hoy tenemos índices de mortalidad o de asesinato casi iguales a los de Dinamarca, y principalmente el apoyo y el respaldo que estas medidas tienen de la población a nivel nacional e internacional, de donde viven muchos salvadoreños. Nosotros creemos que esta ha sido la única manera de acabar con el principal problema que por décadas ha tenido nuestro país, que era el accionar de las pandillas. Hasta el día de hoy tenemos más de 62,000 pandilleros capturados. Sí reconocemos y tengo que decir que ha habido personas que no tenían ningún pensamiento con las pandillas. Se han liberado más de 6,000, 7,000 personas ya, pero se ha sido muy exhaustivo en revisar cada uno de los procesos y al final el que queda detenido es porque ha tenido un vínculo con las pandillas. Bueno, el doctor Gallegos y Aran, precisamente, sobre eso vamos a hablar. 72,000, que vienen a ser casi el 1,1% de la población de El Salvador. Vamos a hablar más de esto en solamente minutos. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy, analizando las consecuencias del régimen de excepción en El Salvador y la relación entre ese país y Estados Unidos. Ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y VTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com.
Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Bueno, continuamos en Foro de La Voz de América. Los niveles de seguridad en El Salvador se han elevado a cifras históricas y esta estrategia de seguridad le permite al presidente Nayib Bukele gozar de un amplio apoyo ciudadano. Sin embargo, su agenda es criticada por organizaciones de derechos humanos y por la misma Iglesia Católica. Pero también el tema de la libertad de prensa se ha sumado a la gran polémica sobre la institucionalidad del país. Continúa con nosotros el doctor Guillermo Gallegos. Él es vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado del partido Gana, agrupación afín al presidente Bukele, y Aram Isaacson, director del programa de veeduría de defensa de la oficina de Washington para América Latina, WOLA. Aram, bajo el estado de excepción, el gobierno del presidente Bukele, fíjate, ha detenido, y aquí lo ha dicho el doctor Gallegos, a aproximadamente 72,000 ciudadanos. Esto según cifras oficiales también, ¿eh? Eso, como lo dije, representa el 1,1% de la población de El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos como la tuya, o que velan por derechos humanos, califican esas detenciones como arbitrarias, pues no se pueden impugnar. La pregunta es, en tu opinión, ¿se violan los derechos ciudadanos en El Salvador o está el gobierno de Bukele apegado a la Constitución bajo el régimen de excepción? Pues ha suspendido los derechos constitucionales y lo que vemos es que los policías y los militares han sido empoderados para barrer a las ciudades y agarrar a quien les parece sospechoso. Y bueno, en muchos casos sí, se han capturado y han aislado de la sociedad a muchos de los líderes más importantes de las pandillas, pero también han capturado a mucha gente que no tenía nada que ver. Y algunos de los que sí han salido de los cárceles han salido, y hablo a veces de personas jóvenes pero profesionales, jóvenes quienes estaban en la escuela, en el colegio, haciéndolo bien, hablando de haber presenciado torturas, hablando de haber presenciado golpes constantes, comida insuficiente, hacinamiento, tratos crueles diarios y alrededor de, por lo menos, aunque no sabemos cuántos realmente, más que alrededor de 100 muertos desde que inició este estado de emergencia dentro de las cárceles. Ya. Ahora, Aram, en tu opinión, y muy rápidamente, el tema de la libertad de prensa, que también atañe y preocupa. ¿Qué ha dicho WOLA sobre la libertad de expresión en El Salvador? Bueno, hemos expresado mucha preocupación porque, bueno, no se están todavía encarcelando a jefes de los medios independientes, pero El Faro, por ejemplo, un medio independiente muy respetado, tenía que trasladarse y ya está despachando de Costa Rica por las agresiones constantes del gobierno que estaba sufriendo. Y bueno, eso es algo que hemos visto en Venezuela, en Hungría y en tantos países donde no se cierran los medios de una vez, pero gradualmente siguen las presiones. Claro, doctor Gallegos, usted como abogado, doctor en Derecho, el presidente Bukele asegura que su gobierno es respetuoso de la Constitución y las leyes las emite el Congreso, no el Ejecutivo. Eso es lo que argumenta. Su opinión y su comentario sobre lo que ha dicho el doctor Isaacson. Bueno, en primer lugar, no es que se han derogado todos los derechos constitucionales que tenemos los salvadoreños. Se han derogado 3 derechos constitucionales: derecho a asociación,
Se ha ampliado el término para detener a una persona en vías de investigación de 3 a 15 días y además se permite ahora interceptar cualquier tipo de correspondencia o llamada telefónica sin que un juez lo permita. Esto para agilizar o poder tener mejor efectividad en las capturas. Nosotros quizás como salvadoreños, los que hemos vivido aquí y los que han sufrido principalmente el problema de la delincuencia directamente, avalamos y respetamos estas decisiones que estamos tomando dentro de la Asamblea Legislativa. Esto no es algo que nosotros nos inventamos como Asamblea Legislativa. El régimen de excepción se establece desde 1983 como una medida excepcional cuando hay graves perturbaciones en la población salvadoreña. Hace unos días, por ejemplo, una maestra de escuela fue asesinada aún todavía con el régimen de excepción por un pandillero en el oriente del país. Y me parece también que el decir que se está atentando contra el periodismo tampoco es cierto. Aquí puede venir cualquier gente o cualquier cadena internacional, cualquier medio. El problema del Faro, mi estimado, es que tenía vínculos directos con las pandillas. Ellos eran los encargados de dar a conocer lo que los pandilleros querían que la población conociera a través de sus páginas. Por eso han huido, porque han tenido vínculos directos con las pandillas. Y eso es una realidad, ellos mismos lo saben. Pero eso, Aram, tu opinión, por favor. Sí, no debo dejar esto en el aire. El Faro, de hecho, lo que hizo el Faro fue descubrir y denunciar el hecho de que al inicio de su gobierno, Nayib Bukele había hecho un trato, un acuerdo con las pandillas, que seguro su partido niega, pero ellos informaron sobre eso con muchas pruebas. No están del lado de las pandillas y nunca he visto ninguna prueba sobre eso. Eso sí, doctor Gallegos. El Faro informó sobre la supuesta... Bueno, sí, adelante. Bueno, sí, pero sí es una realidad. El vínculo del Faro con las pandillas ha sido conocido y evidenciado en muchas cosas en nuestro país. ¿Cómo es que ellos descubren aparentemente que se puede haber tenido un vínculo con las pandillas? Ellos tenían fuentes, ellos se comunicaban, convivían. Es más, un periodista del Faro se atrevió a decir que las pandillas eran un mal necesario para nuestra sociedad, y entonces esas cosas no. Además, quiero decirle una cosa, nadie ha decretado detención ni se les ha perseguido. Ellos han salido del país voluntariamente, ateniéndose, sabiendo pues por lo que han hecho en el pasado con la relación que han tenido con las pandillas. Sí. Que de prestigioso tenga para alguien el Faro, pero lamento decirle que en El Salvador no tienen nada de prestigioso. Pero el Faro precisamente ha sido un medio, y aquí es donde, permítame, doctor Gallegos, sí, como usted lo dice, ha mantenido supuestos vínculos con pandillas, pues deberían tener las pruebas y realizar el debido proceso, ¿no? Si es así. Pero bueno, esto vamos a continuar más adelante este debate, porque ahora vamos a ver lo que opina el salvadoreño sobre el gobierno de Nayib Bukele. Vean esto, este es el salvadoreño común. El 61,6% de los ciudadanos salvadoreños aprueba mucho la labor del presidente, seguido de un 29,4% que aprueba algo de su función. El 3,7% desaprueba mucho y el 3,2% desaprueba algo. Es decir, 91% de la población de El Salvador aprueba la función del mandatario. Diputado Gallegos, pese a las críticas de organismos de derechos humanos que acusan al presidente de violar derechos fundamentales, su popularidad es la más favorable de presidente alguno en la región. Su análisis rápidamente. No, es justamente porque se ha resuelto el problema quizás que por décadas había golpeado más a la población salvadoreña, que era el de la inseguridad generada por las pandillas. Y esto la población lo agradece y por eso son los altos porcentajes de aceptación del presidente por parte de la población. Esos números que usted los ha dado a conocer es la realidad de nuestro país. Nosotros de verdad que nos sentimos muy liberados de este accionar de las pandillas
Y ahí están las pruebas, la aceptación que el presidente tiene de la población. Ya, Aram, tu opinión. Es cierto, Nayib Bukele es uno de los líderes más populares en la historia de América Latina. Y si uno vive en El Salvador, donde las tasas de homicidio superaron a 100 por cada 100,000 personas en el año 2015, ahora están como en 4 o 5, menos que Estados Unidos, según las cifras oficiales, por lo menos. Y por eso sí, claro que está bastante popular en este momento. La pregunta es qué pasa en 1 año y 2 años, cuando Bukele sigue con una supermayoría de la Asamblea, sigue con una supermayoría ya de las Cortes, se puede seguir en la presidencia para rato. ¿Qué pasa cuando hay un régimen de excepción, pero se acaban los pandilleros a quien detener? ¿Dónde se van a dirigir esas fuerzas de seguridad? Los que se atrevan a criticar el régimen, eso es la preocupación. ¿A dónde va la democracia de El Salvador? Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia. Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación. El impacto entre las comunidades hispanas. Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños. La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen en... La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Continuamos con Foro de la Voz de América. Esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, quien vino de visita a Washington. Esto fue lo que dijo el secretario Blinken al respecto. Espero tener una conversación sobre las vías que puedan profundizar nuestra cooperación en muchos campos que nos unen, incluyendo el manejo de la migración, el de los contranarcóticos, el fomento del crecimiento inclusivo, la buena gobernabilidad. Nos estimula, creo, los valores que nos unen. Los valores que nos unen. Aram, fíjate qué interesante, el secretario Blinken no mencionó esta vez el tema de los derechos humanos, que sí ha mencionado anteriormente, ni tampoco mencionó el de las libertades en El Salvador. ¿Por qué? ¿Cómo ves la política de Estados Unidos hacia El Salvador en este momento? Pues yo creo que el secretario Blinken, perdóname, cometió un error, ni siquiera mencionar las palabras derechos humanos, libertad de la prensa o democracia en esa conversación. Y refleja algunas realidades. Creo que dentro del gobierno de Biden, dentro de la Casa Blanca por lo menos, han decidido no ser tan confrontativo con el gobierno de Bukele, viendo que Bukele es tan popular.
Y viendo también que a cambio de, por ejemplo, Daniel Ortega no tiene nada que ver con Estados Unidos, apoya a Rusia, a China, etc. Bukele todavía cultiva relaciones con Estados Unidos, coopera en la migración, cultiva relaciones muy fuertes con el Partido Republicano especialmente, no es la misma cosa. Entonces, lo que en vez de criticar, creo que están buscando más y más hacer como relacionamiento constructiva, pero nada más eso. Y creo que no mencionar derechos humanos fue un error. Bueno, ahora, diputado Gallegos, hace unas semanas el Congreso, del que usted es miembro, dispuso que presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo justificar que hasta 900 reos enfrenten un mismo juicio? Adelante. Bueno, hicimos una reforma para que las estructuras de pandillas a las cuales están asociados una cierta cantidad de pandilleros, como tú bien lo dices, sean procesados en un solo procedimiento penal. ¿Por qué? Porque consideramos que el nivel de participación tiene el mismo que ordena un asesinato al que lo comete, el que vigila para que no los sean sorprendidos. Entonces, estamos viendo a la organización como un solo cuerpo, por decirlo de esta manera, y por lo tanto esto nos permitirá poder agilizar los procesos para poder buscar una condena más rápida y efectiva contra todos los que están relacionados a un grupo de pandillas. Pero ¿cómo pueden juzgar a hasta 900 personas cuando pueden tener delitos diferentes, supuestos delitos diferentes, si es que los cometieron? Bueno, partimos del hecho que la pandilla no funciona por sí sola, la pandilla funciona articuladamente. Una orden que bajaba del líder o el cabecilla de las pandillas era ejecutada por varios o muchos de ellos, entre ellos se cuidaban. Entonces nosotros para poder asegurarnos de que esta gente van a tener que pagar con cárcel todo lo que han cometido, pues hemos decidido hacer este tipo de mecanismos que nos está dando, que nos esperamos que nos dé resultados. Ya. Hemos ampliado hasta 24 meses más el proceso para que la Fiscalía pueda investigar, para poder depurar cuál es el nivel de participación que cada uno de estos pueda tener. Ahora, muy bien, Aram, rápidamente, tu opinión sobre estos procesos legales colectivos, estos juicios colectivos de hasta 900 personas. Yo nada más pienso en algunas de las muchas madres en El Salvador quienes tienen hijos que no tienen nada que ver con el pandillerismo, que resultaron capturados, encarcelados, esperando su juicio. Llorando, esperando, y por fin llega el momento en que su hijo puede defenderse ante un juez, pero ya tiene que hacerlo con 899 otras personas, no va a tener esa oportunidad. Y ese hijo probablemente va a quedar encarcelado sin debido proceso, sin cualquier característica básica de un sistema de justicia, sin haber cometido delito. No pasa en todos los casos, pero en demasiados casos eso sí va a pasar. Hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Bueno, los que regresamos somos nosotros ya. De verdad que viendo esta opinión de esta organización sin fines de lucro de defensa de los derechos humanos y de este diputado, senador de El Salvador, pues llama la atención definitivamente. ¿Qué apuestas? ¿Por seguridad ciudadana, que puedan salir la gente a la calle con libertad y pleno goce de sus derechos, o encarcelar a los que oprimían al pueblo de manera vulgar y abierta? Es una situación que pues no tiene mucho que darle vuelta, o sea, porque sí, se violan los derechos, supuestamente también se violan los derechos de los encarcelamientos y todo lo demás, pero el hecho de que de 100 homicidios se baje a 3, que no se ha hecho en ningún otro país del mundo, da una sensación de seguridad muy grande, da esa sensación de libertad muy grande, de poder tener tus cosas sin que te las roben,
de poder salir con tu familia sin temores. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? La sociedad quiere vivir bien, quiere vivir segura, quiere que las instituciones funcionen, o la sociedad quiere entregarle su sociedad a los maleantes, a los fascinerosos, a los bien cuidados, a los anarquistas. Y veamos el ejemplo de lo que está pasando en Nueva York en este momento. Ellos están sobrepasados por una situación que pues los tiene a todos pensando. Bandas de venezolanos que van en hordas y roban por todos lados, chicos que entran a restaurantes y los desmantelan, se roban todo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Poder salir a un restaurante a comer o que llegar a un restaurante y asesinen a todo el mundo? Entonces, es una cosa y la otra. Que ver, sí, que respeten los derechos, el debido proceso y todo lo demás, pero ¿cuánto? ¿Cuánto nuestra sociedad se tiene que enjaular como vivimos nosotros en jaulas de metal? Vivimos presos para que no nos roben por la falta de seguridad ciudadana y la percepción de seguridad ciudadana. Así que es un tema que realmente quería compartirles este segmento de La Voz de América así en crudo para que vieran esa interacción de este senador y este defensor de los derechos humanos. Y como bien concluye el señor de los derechos humanos, pues están nadando contra la corriente porque el apoyo popular a la tranquilidad y a la seguridad es enorme. Pero bueno, ya antes de finalizar, quiero presentarles esta nota bonita de un mundo jurásico en Colombia. En La Voz de América vivimos un viaje en el tiempo y ese es el propósito de este lugar lleno de historia. La memoria se traslada a la época prehistórica. Cada detalle de los fósiles y dinosaurios de este lugar son fascinantes. Las estructuras de tamaño real revelan la grandeza y la evolución de estas especies. Siento que es muy interesante, es un espacio que primero culturiza y segundo tiene una visión de un espacio artístico y también un espacio cultural para la ciudad. Estas asombrosas representaciones hacen parte de Dinosaurios entre nosotros, una exposición organizada por el Museo de Historia Natural de Nueva York y la Universidad de los Andes, y llega a Bogotá, la capital colombiana, para enseñarnos sobre estas criaturas que, según los expertos, aún viven entre nosotros. Si tú miras el esqueleto de un pollo y lo comparas con el esqueleto de un dinosaurio, son casi iguales. Si tú miras el ADN te va a decir que los pollos y los dinosaurios es casi el mismo ADN. Si tú comparas los huesos, si tú comparas los cráneos, si tú comparas las plumas, son casi lo mismo. De hecho, los últimos descubrimientos en fósiles han mostrado que en China, por ejemplo, han encontrado fósiles de dinosaurios emplumados, o sea, con alas, pero eran dinosaurios. Esta es una de las muchas réplicas de dinosaurios que se encuentran en Bogotá con el apoyo del Museo de Historia Natural de Nueva York. Lo que ustedes ven aquí es un cocodrilomorfo que, según la ciencia, existió en Colombia. Vine a este maravilloso lugar a ver esta exposición, pues que es muy chévere y se ve que tiene muchos componentes y mucha parte de la historia del mundo, de nosotros. En este recorrido por la historia de 66 millones de años atrás, descubrimos por qué Colombia es actualmente el país en el que habita la mayor cantidad de estos animales que alguna vez dominaron el mundo en la prehistoria. Y como Colombia es el país con más aves de la Tierra, automáticamente se convierte también en el país con más dinosaurios de la Tierra. O sea, estamos viviendo en el país con más dinosaurios. Esta exposición busca que los que viven en Bogotá experimenten un viaje inmersivo a través de las diferentes eras geológicas de Colombia y admirar la belleza de estos pequeños dinosaurios que aún nos rodean. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Bueno, ya usted sabe, por ahí tiene bueno, por ahí salió un dinosaurio disfrazado, o alguien disfrazado de dinosaurio en un canal de televisión. Y pues que descendientes, ¿no? Son descendientes, decía ahí la persona en el reportaje. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana.
José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.